Hola a todos, esto es Simply Health y hoy vamos a hablar sobre el mayor escándalo de la historia de la industria farmacéutica y quizá también sobre la mayor injusticia que se ha podido hacer sobre unos pacientes. Vamos a hablar sobre la talidomida, que fue un fármaco creado más o menos en los años 50 y comercializado con mucho éxito allá por los 60. La talidomida se crea en concreto en 1953, según fuentes oficiales, por Wilhelm Kampf y se comercializa y se adopta la propiedad y la patente por parte de la farmacéutica Grünenthal, que también es alemana. La talidomida tenía el objetivo de mejorar el insomnio. En aquella época se usaban muchísimo los barbitúricos y estos se sabe que tienen diversos efectos secundarios más o menos graves y además son altamente adictivos. La talidomida no tenía esos efectos y además funcionaba para mejorar ese insomnio. Con el tiempo se fue usando para otras cosas como el dolor de cabeza y llegó a tener un uso tan popular que dicen que llegó a rivalizar con la aspirina. Se crearon hasta 80 marcas comerciales que se distribuían por 50 países diferentes. No fue este el caso de Estados Unidos y Francia y luego explicaremos el porqué. Bueno, el problema viene cuando, poquitos años después de comercializarse, a algunos pediatras se les ocurre recetarla para las náuseas del embarazo. Se sabe que es una situación molesta que sufren las mujeres sobre todo en el primer trimestre y para la cual incluso hoy en día hay muy pocos remedios o ninguno. Pues bien, algunos doctores como el famoso pediatra australiano Matt Bright o los alemanes Klaus Nath y Vidkun Lehn, que eran pediatras que trabajaban en Hamburgo, vieron que tras pocos meses después de dar el consejo de usarlo para las náuseas del embarazo, empezaban a nacer muchísimos niños con grandes deformidades, con teratogénesis, lo que se conoció como focomelia. No solo estos niños sufrían deformidades en sus extremidades, sino que muchos también las sufrían en los órganos internos y en ese caso la situación era fatal y los niños nacían muertos o morían al poco tiempo. En aquella época se pensaba que los fármacos, las toxinas, las drogas no podían pasar la placenta, cosa que hoy en día sí que se sabe. Por suerte, estas personas fueron valientes, admitieron el error y de forma urgente avisaron a las autoridades sanitarias de sus países y a la propia farmacéutica. Hoy en día sabemos, aunque realmente el mecanismo concreto de por qué la talidomida produce esto no se conoce, pero se sabe que es teratogénica si se toma por la madre en la segunda, tercera semana después de la concepción e incluso, aunque la madre no la tomara, si el padre la toma en el momento de la concepción, también pueden producirse estas fatalidades. Al poco de informarse sobre estos eventos tan fatídicos, la propia farmacéutica empieza a desmarcarse y a decir que ellos en sus estudios con ratas no habían visto este efecto. ¿Qué pasa? Sucede que la talidomida tiene dos formas estereoquímicas. Una de ellas funciona como fármaco sedativo y la otra es la que produce la teratogénesis. Según hasta donde he podido investigar, era en aquella época muy difícil, o puede que incluso no hubiera voluntad por tema económico, de separar ambas formas. Por lo tanto, en muchas partidas de este fármaco estaba mezclada y se podía producir este terrible efecto. En 1961 empiezan la retirada del fármaco en Australia, en Reino Unido y en Alemania. El problema es que en 1956 se sabe que se dio el primer caso. Esto es un año antes de comercializarse. ¿Por qué? Porque la farmacéutica ya daba muestras gratuitas antes de tener la patente oficial para empezar a venderla. Incluso hay pruebas de que en el 52 ya se pasaban a los pacientes algunas de estas muestras. La talidomida se calcula que ha afectado a entre 10.000 y 20.000 personas, niños, que murieron
como digo, al poco tiempo de nacer, y aproximadamente unas 10.000 personas que han sobrevivido, pero con tremendas secuelas. Los datos son muy variables y seguramente en esto influyó mucho el desmarque que suelen hacer las farmacéuticas cuando se las apunta de efectos secundarios. Como personas famosas y conocidas, pues encontramos a Lauren Mercer, que fue una de las que llevó la antorcha olímpica en Londres 2012, y el político peruano Luis Galarreta. Tenemos que entender que más o menos los efectos del fármaco sucedieron entre principios y finales de los años 60, por lo tanto la generación de personas que sobrevivieron, aún la mayoría siguen con vida y por suerte pues siguen siendo un ejemplo de lucha hacia estas fatalidades y estos abusos a veces de las empresas farmacéuticas. Bueno, antes de entrar en cómo está la situación, los juicios, en cómo se desenvolvió todo, vamos a volver al inicio cuando comentábamos que hubo 2 países en los que la talidomida no se autorizó, no entró el fármaco. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro era Francia, y vamos a explicar la historia de por qué en Estados Unidos no entró. Resulta que allí trabajaba una farmacéutica y pediatra llamada Frances Kelly, que trabajaba en la FDA, que es la administración que regula los fármacos, los suplementos, los químicos que pueden comercializarse en ese país. Estaba además en la sede central, en Washington. Esta pediatra ya había tenido noticias de que la talidomida producía un problema grave que afectaba al sistema nervioso, que era la neuropatía, y que luego veremos. Pero además ella, muy bien hecho por su parte, pidió a la empresa, a Grünenthal, si tenía informes de que el fármaco era seguro hacia los bebés, hacia las mujeres embarazadas. Como la farmacéutica Grünenthal le negó esos informes porque no los tenía, pues ella fue valiente, no le tembló el pulso y decidió dar el caso por cerrado y no admitir la talidomida en su país. Fue duramente criticada, duramente presionada por sus superiores, por las empresas que distribuirían ese fármaco en su país e incluso por la propia farmacéutica desde Alemania. A pesar de ello, siguió firme en su postura y 2 años después fue reconocida su enorme valentía cuando ya en el resto de países empezaron a salir los terribles casos y se le llegó a conceder por parte del presidente Kennedy el mayor mérito civil que se puede conceder en ese país. Bueno, volviendo a la sospecha de Frances Kelly, a la neuropatía, y volviendo otra vez a Alemania, tenemos que a finales de los 60 empiezan a producirse demandas, denuncias, juicios y sentencias, primero con el efecto secundario de la neuropatía periférica. Resulta que había muchas personas afectadas, unos 2.000 casos aproximadamente se conocen. Desde el primer momento Grünenthal sabe de ello, pero oculta los datos e intenta enterrar la información. A pesar de ello, la justicia sale adelante con el caso y de forma paralela empiezan a salir ya los casos, las denuncias también de focomelia y de teratogénesis por el uso. Bueno, resulta que la farmacéutica, incluso el sistema sanitario alemán y del resto de países empiezan a defenderse con uñas y dientes. En primer lugar, Grünenthal no hace otra cosa que enviar unas 70.000 cartas a los pediatras y doctores de su país diciéndoles que no hay ninguna evidencia de que la talidomida produzca efectos teratogénicos, que todo es un bulo. En Estados Unidos, incluso aunque esta valiente mujer intentó que no entrara y lo consiguió, a pesar de ello se compraron a la mayoría de expertos en teratogenia para intentar hacer propaganda positiva de la talidomida e intentar de nuevo que se volviera a validar, a entrar en ese país. Bueno, parece ser, según cuentan las crónicas de la época, que era difícil encontrar doctores que en los juicios declararan en contra de la farmacéutica de Grünenthal. Los propios abogados de esta llegaron a decir que los fetos no tienen derechos por no haber nacido aún y por ello no había nada en contra a la ley.
Grunenthal no fue declarada culpable y el dinero que le dieron a las víctimas fue más o menos unos $11.000 por caso. Se podría considerar una forma de comprar el silencio de estas personas. En el Reino Unido la cosa fue todavía más rocambolesca. Resulta que el problema se había extendido como la pólvora por toda la sociedad. Hasta el punto que uno de los periódicos más importantes del país intentaban dar visibilidad a los juicios tanto en Alemania como en ese propio país. Y en concreto el Sunday Times, un periódico de alta tirada allí, intentó sacar una portada, que es la que tenéis en la imagen, que decía: nuestros niños de la talidomida, una causa de vergüenza nacional. Pues bien, la portada del periódico entero fueron censurados a las pocas horas y no volvió a sacarse esto hasta bastantes años después. Como digo, en los juicios, al igual que ocurrió en Alemania, se intentaban cubrir las espaldas todos los responsables, tanto sistema sanitario como proveedores, como la propia farmacéutica. El revuelo a nivel de la sociedad civil fue tan grande y se hicieron ciertos boicots sobre algunas empresas que, como digo, este revuelo llegó hasta el Parlamento Europeo y afectó a la propia primera dama en aquel momento, Margaret Thatcher. Y a raíz de esto empezó a darse más visibilidad y parece ser que, al igual que en Alemania y en Reino Unido, pues aunque no se hizo justicia del todo, al menos sí se reconocieron muchas de las personas afectadas. No ocurrió lo mismo en España. Podemos decir que España fue uno de los países donde más afectados hubo y encima el país donde menos justicia ha sucedido. En nuestro país se comercializaba el fármaco con unas 10 marcas comerciales diferentes. Al poco tiempo de dar las primeras noticias de problemas teratogénicos, empezaron a quitarse las marcas comerciales. Pero es curioso porque se dice que a los propios médicos simplemente se les decía que ya no se iba a distribuir más dicho fármaco, pero no se les explicaba el motivo, no se les explicaba lo que estaba sucediendo en países como hemos visto, Australia, Inglaterra, Alemania, etc. ¿Qué pasa? Que aunque la comercialización en ese momento se retirase, aún quedaban reservas en las farmacias o incluso las muestras que podían dar los pediatras. Fruto de esto, se tienen noticias de que hasta el año 63 se siguió dando talidomida e incluso en el Vademecum, que es el libro que usan los doctores para ver los prospectos de los fármacos, la talidomida aparece hasta el año de 1973. Si entramos en los juicios, vemos que en España solo ha habido 4 españoles que han sido reconocidos como afectados por el gobierno alemán y por Grunenthal, la farmacéutica. Esas afortunadas personas han sido las únicas que consiguieron, por suerte o por alguna intuición, conservar la receta original. Resulta que en 2011, de 228 personas afectadas en España, a 23 el Ministerio de Sanidad español les reconoce una compensación de 30 a 100.000 euros por toda una vida de daños físicos y psicológicos. Dado que esto es una propina, un pago caritativo, sin más, y que no hace justicia, AVITE, que es la Asociación Española por los Afectados de la Talidomida, decide sacar una demanda grupal contra la farmacéutica y en la cual consiguen estimar unos $20.000 por cada punto porcentual de discapacidad. Resulta que al año siguiente la farmacéutica recurre y en 2014, solo un año después, el delito prescribe. Actualmente la talidomida se sigue usando para 2 enfermedades. Una es la lepra, que se aprobó en 1998 su uso, y la otra es para el mieloma múltiple, que lo aprobó la FDA en 2006. Bueno, sin más. A modo de conclusiones, me gustaría hacer algunas preguntas y son las siguientes. Y si te parece oportuno, puedes dejarlo en comentarios tus respuestas. Primera,
¿Crees que, aunque legalmente el delito esté prescrito en nuestro país, en España, debería haber alguna responsabilidad de carácter social hacia esas personas afectadas, tanto por parte del Estado español como por parte de la empresa farmacéutica? Pregunta número 2. ¿Por qué piensas que llevamos 60 años sin justicia en nuestro país y hemos sido el que peor ha resuelto el caso? Y número 3, y quizá la más importante, ¿crees que podría darse un caso parecido actualmente, dada la impunidad y el poder que tiene la industria farmacéutica?